Ok, vamos a dar inicio con el máster en ciencias del ingeniero José Luis Alonso Garrido, quien es ingeniero civil de opción estructuras en la Universidad Central de Venezuela. Es Master of Science in Engineering en University of California, Berkeley. Es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolívar, de 1996 al 2021. Es profesor en la Maestría de Ingeniería Sismorresistente de Edificios y Puentes, Universidad Politécnica de Cataluña. Es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Estructural. Tiene proyectos de estructural de la torre de 40 pisos del Banco Mercantil, revisión y adecuación de estructural en la torre de 37 pisos del Banco BBVA y numerosos trabajos de ingeniería sísmica presentados en congresos nacionales e internacionales. El día de hoy va a estar a cargo del curso de consideraciones sobre el proyecto sismorresistente y construcción de un viaducto ferroviario elevado de 12 kilómetros con aisladores sísmicos. Bueno, ingeniero, sin más preámbulo, puede dar inicio con su exposición.
Ingeniero, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Ya puede dar inicio, ingeniero, con su exposición. Ah, ya puedo dar. Ah, magnífico. Un instante, ¿eh? Ya va aquí. Tengo que poner la presentación, chica. Muy buenas noches. La verdad que quiero agradecerles infinitamente la oportunidad que se me ha brindado para participar, digamos, en este prestigioso evento. Voy a tratar de empezar la charla, si me permiten un momentico, ¿no? Para poner la presentación en la pantalla. Un instante, por favor. Ok. Compartir. Vamos a ponerla en grande. ¿Listo? Pero esto se ve aquí, no. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla, ¿no? Esta charla tiene por título tiene por título Consideraciones sobre el diseño sismorresistente y construcción de un viaducto ferroviario elevado de 12 kilómetros con aisladores sísmicos. El eje temático yo lo he enmarcado dentro de un título que es Ingeniería sísmica. Un instante. Yo necesito apagar eso. Es que aquí hay... Eso no puede ser. Eso, ok. Disculpen que estoy intentando quitar fuera de la pantalla algo que me está molestando. ¿No? Entonces, pues esto no se puede quitar. A ver. Ok. Perfecto. Me gustaría saber si ustedes me están escuchando. ¿Esto está encendido? Okay. Sí se lo escucha, ingeniero. Magnífico. Discúlpenme que siempre uno al comienzo de esto. Bueno, fíjense, el objetivo de esta charla, esto no es una charla, digamos, de tipo académico, ¿no? Es una charla más bien de tipo práctico, en la cual yo he tratado, digamos, de condensar en estos 50 minutos, ¿no? Los procedimientos y la metodología que se utilizó en el proyecto, ¿verdad? Y diseño y construcción de un viaducto elevado. Este fue un caso muy interesante porque eso lo vamos a ver en el transcurso, digamos, de la charla, porque esta edificación o este proyecto, a mitad de camino, cuando ya se habían ejecutado 100 pilas que se habían construido, se decidió cambiar, digamos, el tablero por otro tablero mixto que estaba conformado, pues, digamos, por un tablero en sí de concreto y por vigas de acero. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Esta charla, obviamente, está dirigida a estudiantes, digamos, de los últimos años de la carrera de Ingeniería Civil y, por supuesto, también a profesionales que no son, digamos, especialistas en el tema. El contenido de esta charla yo lo he dividido de la siguiente forma. Primero, definición del problema. Después, hablar un poco sobre lo que son los aisladores sísmicos, aplicaciones a la ingeniería de esta técnica. Empezaremos entonces a hablar del viaducto elevado propiamente dicho. Entonces hablaremos someramente sobre cuáles fueron los estudios básicos que se hicieron para la ejecución del proyecto. Después discutiremos también cuáles fueron las alternativas estructurales que se analizaron. Y ya al final haremos también nuevamente un resumen sobre lo que fueron los aspectos constructivos. Entonces vamos a empezar, digamos, por lo que sería la definición del problema. Fíjense, yo para empezar esta charla he querido empezar por aquí, fíjense.
para que todos podamos, digamos, entendernos y hablar el mismo idioma. Ustedes saben que el riesgo sísmico en general es una función de lo que sería la amenaza sísmica y la vulnerabilidad estructural. Pero la amenaza sísmica y la sismología juntos van de la mano y forman lo que se llama una disciplina que se conoce con el nombre de ingeniería sismológica. ¿Y qué es la sismología? Bueno, fíjense, es una rama de la geofísica que estudia, digamos, el movimiento de las placas, el tipo de falla, la ubicación, digamos, de los epicentros, analizan los sismogramas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la ingeniería sismológica? Bueno, es una rama de la sismología que utiliza la información sismológica ¿con qué? Con fines del diseño estructural. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, la vulnerabilidad estructural y la ingeniería estructural conforman una disciplina que se conoce con el nombre de ingeniería sísmica. Aquí es donde yo, con este, digamos, en este título yo he enfocado lo que sería la charla. ¿Y qué es la ingeniería sísmica? Bueno, es una rama de la ingeniería estructural, cuyo objetivo es, digamos, desarrollar métodos para qué? Para el análisis y control de los efectos de la acción sísmica sobre las estructuras, efectos tales como cuáles. Bueno, hay que cuantificar, digamos, se cuantifica la amenaza sísmica, se selecciona el sistema resistente más adecuado, se evalúan los efectos, digamos, de interacción sobre la estructura, se reduce, es decir, uno de los objetivos de la ingeniería sísmica es reducir la vulnerabilidad estructural, por supuesto, velar por el control de calidad del proyecto de construcción y, en definitiva, actualizar las normas. Y para concluir, la ingeniería sísmica y la ingeniería sismológica se juntan y forman una disciplina que es lo que todos conocemos con el nombre de diseño sismo resistente. Yo creo que una vez que hemos ya aclarado, digamos, estas definiciones, ya podemos, digamos, entrar en lo que sería la charla como tal. Pienso lo siguiente. Ustedes saben que una amenaza sísmica, ¿qué es? Bueno, son todo aquel tipo, digamos, de fenómenos que usualmente son fenómenos de tipo geológico que se disparan cuando durante la acción de un terremoto. Esas amenazas, por ejemplo, entre las amenazas, digamos, podríamos citar el fallamiento superficial, las sacudidas del terreno, los deslizamientos, el problema de la licuefacción, deformación tectónica y en algunas ocasiones los tsunamis y los seiches. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que hay un terremoto, ¿verdad? Lamentablemente, obviamente se afecta a todo tipo, digamos, los terremotos son fenómenos naturales de muy corta duración, pero que tienen un poder destructivo enorme y son capaces de destruir y afectar cualquier tipo de obra civil que se le ponga por delante. Pero especialmente los puentes son o forman parte del platillo, el platillo favorito de los terremotos. Ejemplos en los que les voy a poner aquí, por ejemplo, el colapso de puentes en el terremoto de Chile en el año 2008, a problemas, digamos, en Kobe, producidos, digamos, por problemas de licuefacción, o problemas, digamos, de colapso de carreteras o de arterias viales que están asociadas, digamos, al deslizamiento de taludes. Fíjense esto es un viaducto, por eso yo he escogido ahora un par de viaductos para, en fin, para que ustedes sepan que realmente los viaductos son uno de los problemas más serios a los cuales se enfrenta la ingeniería vial, es que la mayoría de las veces que hay un terremoto, o sobre todo un terremoto digamos, de alguna magnitud apreciable, los viaductos son los primeros que suelen caerse, ¿no? Entonces, fíjense, este que está aquí es el viaducto de Cypress, esto está en la ciudad de Oakland. Resulta que en el terremoto, digamos, de Loma Prieta, que ocurrió el 17 de octubre de 1989, bueno, hubo un gran fallamiento, digamos, de este viaducto. De hecho, este viaducto, que es un sistema que está conformado por dos pórticos de dos niveles, por 84 pórticos de dos niveles, que a su vez soportaban 84 tableros, ¿verdad? Con 4 pistas de circulación. Pues imagínense usted que de estos 83 tableros colapsaron 48. El tipo de suelo en este viaducto casualmente era un suelo de tipo blando. Fíjense que hay también otro tipo de fallamiento, esto suele ocurrir mucho, que es, ustedes saben que los puentes, a veces los viaductos, tienen los tableros en forma esviada. Es decir, no son perpendiculares, digamos, a la dirección
por la vía que ellos están atravesando. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder cuando esto pasa? Bueno, que por problemas, digamos, de que los apoyos son insuficientes, por la geometría exactamente de este tipo, digamos, de tablero, pues este tipo, digamos, de puentes o de viaductos usualmente colapsan. Ejemplo es esto que estamos viendo aquí, el terremoto de Northridge en el año 1994 en California. Y fíjense esto, este es otro viaducto. Este es un viaducto interesante porque esto fue en el terremoto de Kobe. Este es se llama el Expressway de Hanshin, ¿verdad? El 16 de enero del año 95 hubo un terremoto de una magnitud 6.9, relativamente moderada. Y bueno, esto causó el colapso, dijo la casualidad, de unos 500 metros de viaducto. Fíjense, el daño fueron 10 tramos, unos 500 metros, ¿verdad? Lo que me llamó mucho la atención a mí particularmente fue que este viaducto obviamente tuvo que ser adecuado, tuvo que ser demolido y reconstruido, y se tardó tan solo 1 año y medio en su reconstrucción. Ok. Ahora bien, ya sabemos que los viaductos se caen por razones X, que si el suelo es blando, que si bueno, por una cantidad de múltiples de razones de tipo estructural que yo tampoco he mencionado aquí. Sin embargo, como nosotros vamos a tratar de lo que sería un viaducto de 12 kilómetros, yo he querido solamente para efectos, digamos, de que nos vayamos poniendo en sintonía con el tema, analizar cuál sería la respuesta, digamos, de un puente sencillo, que es el que están viendo ustedes aquí, que está apoyado sobre una pila, es una pila, ¿verdad?, que tiene una forma, digamos, rectangular, que a su vez está fundada sobre un cabezal y sobre unos pilotes, y sobre esa pila descansa un tablero, ¿verdad?, un tablero que tiene una sección tipo cajón, y entonces está apoyada en dos extremos, que serían los estribos, en dos elastomeros. Y entonces, lo que quiero mostrarles a ustedes, bueno, ¿cómo evalúo yo la respuesta sísmica, digamos, de un puente tan sencillo como este? Si yo, por ejemplo, lo someto a 5 o 6, digamos, terremotos, ¿verdad? Yo escogí aquí unos cuantos terremotos, el terremoto de Bucarest en el año 77, el centro en no sé cuándo, en México, el de 1985, etcétera, etcétera. Ok, entonces yo quiero, solamente es una curiosidad que yo tengo a estas alturas, digamos, de la charla. Ok, tengo los datos del puente, el área de la sección del tablero es tanto, la altura de la pila es cuánto. Por supuesto, es un puente de concreto armado, ahí está el módulo de elasticidad. El peso unitario es 2.400 kilos por metro cúbico. La longitud total del tablero es 36 y pico metros y tiene un momento de inercia X. Entonces, de alguna manera vamos a suponer que yo analizo esto utilizando un X metodología analítica y entonces yo encuentro cuál es la respuesta máxima del tablero expresada bien sea en función del máximo desplazamiento en el tope, del máximo corte basal, digamos, y del máximo momento de volcamiento. Por decir algo, yo hago esos números, calculo toda aquella cuestión y entonces yo lo que quiero hacer es, bueno, voy a graficar mis resultados, bueno, para darme una idea de cómo se comporta esto. Y entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un grafiquito donde en la ordenada, en la abscisa, yo estoy poniendo el evento número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en el ejemplo que estamos poniendo. Y en la abscisa voy a graficar en forma normalizada cuál es el valor máximo de la respuesta. Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo aquí, me doy cuenta que lo que estoy graficando es el desplazamiento máximo. Y lo que primero me llama la atención a mí es ver que la respuesta no es una respuesta uniforme. Es decir, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que en este evento tengo una respuesta en este valor, y aquí tengo un valor de 5, y aquí tengo un valor de 1. Quiere decir que, de acuerdo a lo que yo estoy observando por estos resultados, me doy cuenta que la respuesta estructural de una edificación o de un puente, como es este ejemplo, no es una constante. Lo que es lo mismo, la vulnerabilidad de una edificación no es una constante, porque en este ejemplo que estoy poniendo depende directamente de qué, del input, es decir, de la acción, es decir, del terremoto. Entonces podemos sacar unas conclusiones, digamos, de este ejemplo, relevantes, que podría ser, por ejemplo, fíjense, la respuesta estructural del puente analizado alcanzó variaciones de hasta un 500%. En general, fíjense, para un mismo puente o edificación, la respuesta varía en función de qué?
de la acción sísmica, como dijimos hace unos instantes, y de las condiciones del suelo local. Esto nos hace llegar a la conclusión de que la vulnerabilidad de un puente o de una edificación no es una constante. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser capaces de manejar acertadamente estas variables si lo que queremos es anticipar con éxito la respuesta estructural. Y en la práctica, digamos, este procedimiento puede servirnos, digamos, sobre todo en las etapas iniciales, para predimensionar adecuadamente los elementos, digamos, de la estructura que estamos analizando. Entonces, fíjense, ya hemos tocado varios puntos. Ya sabemos que los terremotos son eventos naturales que tienen un poder destructivo enorme, que atacan no solamente a edificaciones, sino que en general suelen atacar también a los puentes, a todo tipo, digamos, de arterias de tipo vial, ¿ok? Y que, como el ejemplo que nosotros vamos a tratar hoy, estamos hablando de un viaducto que tiene 12 kilómetros, si bien es cierto, no vamos a tener 5 terremotos distintos, sino que en un solo terremoto vamos a tener que la respuesta de ese viaducto a lo largo de todo su trazado va a cambiar en función de que, bueno, mire, de las condiciones del suelo local, de la profundidad de los depósitos, de si el suelo es blando o si el suelo es más rígido, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar, digamos, tratar hoy. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el reto del diseño sismo resistente en general? Bueno, el reto es alcanzar un balance entre ¿qué? Entre la demanda sísmica y la capacidad estructural resistente. ¿Y qué es la demanda sísmica? Bueno, la demanda sísmica corresponde al efecto, digamos, que un sismo ejerce sobre una estructura. Entonces, esto que son, bueno, los momentos, los desplazamientos, los cortes, las fuerzas axiales, etc. ¿Y qué es la capacidad estructural resistente? Bueno, es como si fuera una inyección que yo le tengo que poner a esa estructura de manera que sea capaz de resistir en forma acertada, correcta, el efecto, es decir, la demanda a la cual yo lo estoy sometiendo. Pero es que resulta que existe un problema, y el problema es el siguiente, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cómo podremos nosotros reducir o cómo podemos reducir la demanda sísmica si nosotros sabemos que los terremotos son una amenaza natural impredecible? Esto es un paquete muy serio. Esto que estamos hablando hoy, que lo estoy tratando de dar de una forma, vamos a decir, que se entienda pues para todo tipo de público, no es un problema fácil. Nosotros los ingenieros, cuando nos enfrentamos al problema de esta naturaleza, realmente hay que tomárselo muy en serio. Ok. ¿Y cómo nosotros podemos de alguna manera reducir, digamos, la demanda? Bueno, hay una técnica que desde mi punto de vista es una magnífica técnica, que es mediante la incorporación de aisladores sísmicos de apoyo y de disipación de energía. Ok, pero bueno, ¿y qué logramos con esto? Bueno, logramos cosas que son muy interesantes. Lo primero que logramos, o que tratamos de lograr, es desacoplar físicamente la superestructura de las componentes horizontales del movimiento del terreno. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Queremos concentrar las deformaciones laterales en unos ciertos puntos aisladores, que lo estamos llamando, que son como unos fusibles, ¿ok? En lugar de que los desplazamientos se concentren a lo largo de toda la superestructura. Y en definitiva, ¿cuál es el objetivo final? Reducir la demanda sísmica, en dos palabras, los momentos, los cortes y las fuerzas axiales y las deformaciones correspondientes. Aquí estoy haciendo para que nos demos cuenta, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos un viaducto típico, es decir, está conformado, digamos, por una pila, tenemos arriba una viga capitel, unas ciertas vigas que pueden, en el ejemplo este son unas vigas pretensadas de concreto, y un tablero. Entonces viene un sismo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquello empieza a vibrar, ¿verdad? Lateralmente, empieza a moverse para acá, para allá, para allá. Si la intensidad y la duración de las sacudidas es muy grande, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se empiecen a formar rótulas plásticas, digamos, en la parte basal, en dos palabras, que empiecen a fallar los elementos de la estructura. Y entonces, fíjense, un ejemplo, este es un ejemplo que parece que está calcado de lo que yo puse a la izquierda, ¿no? Es un ejemplo donde claramente y fehacientemente se demuestra
que eso que estamos poniendo a la izquierda puede suceder. No solamente que puede suceder, sino que sucedió, que fue lo que hablamos ahorita hace un rato en el terremoto de Kobe. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos ahora a hacer una especie de magia aquí, ¿no? Digo, bueno, mira, ahora yo tengo de nuevo mi pila, tengo mis vigas capitel, tengo mi tablero, ¿verdad? Tengo esta viga, digamos, transversal en el apoyo. Y resulta que ahora yo coloco, ¿verdad? Debajo de estas vigas pretensadas, unos elementos que hemos puesto aquí en color rojo, que son lo que estamos llamando los aisladores. Y vamos a ver qué pasa cuando esta estructura, o digamos esta pila, ¿verdad? Empieza a moverse lateralmente. Bueno, en este grafiquito que está aquí en el medio, lo que estamos tratando de decir, que realmente es lo que sucede, es que toda la deformación o gran parte, el gran porcentaje de la deformación lateral va a ser concentrado, digamos, en esta parte central, es decir, en este fusible. Entonces nos damos cuenta que el desplazamiento lateral, o lo que sería la deriva, pues llamémoslo así de alguna manera, de lo que sería la pila como tal, o el tablero que se está moviendo, digamos, como si fuera un cuerpo rígido, es virtualmente muy pequeña. Ok, entonces para que nos demos una idea de cómo sería esto, vamos a hacer una especie de analogía, aunque esto no tiene nada que ver con el puente, pero imagínense ustedes ahora que yo tengo un edificio y yo tengo aquí un piso blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un piso blando y yo le aprieto al botón resulta que me doy cuenta que toda la deformación o gran parte de la deformación se está concentrando precisamente en ese fusible, es decir, en ese punto que sería, haciendo la analogía, el mismo efecto que haría en el edificio o en el puente el haber colocado unos aisladores sísmicos en ese lugar. Ok, entonces ya sabemos que, al menos da la impresión, pues, de que los aisladores, si los colocamos en un sitio adecuado, pareciera, como dirían los americanos, seems to, ¿verdad? Vamos por un buen camino. Ahora, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un aislador? Bueno, primero debe ser capaz de transferir las cargas verticales. Fíjense, aquí yo tengo unos muñequitos, aquí tengo, bueno, como si fuera un pequeño viaducto, con sus estribos aquí al final, tengo el tablero, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí arriba, como yo quisiera quitar esto, como esto me está fastidiando. No, si esto tiene algo que no sé cómo, bueno, disculpen, que perdí el cuento de lo que estaba diciendo. Ok, esos aisladores, fíjense que estos van a ser los elementos que van ahora a soportar todo el peso del tablero. Entonces tienen que tener la capacidad, una capacidad de resistir esa carga vertical. También dijimos anteriormente que esos disipadores o esos aisladores en ese sitio van a concentrar toda la deformación de la estructura. Entonces quiere decir que esos aisladores pues deben tener una flexibilidad horizontal que permita este movimiento. Aquí lo estamos poniendo, permitir desplazamientos. Pero, ¿qué otra cosa deben ser capaces de? Bueno, mire, primero debemos ser capaces de disipar energía. ¿Sí? Es otra de las características que debe tener un aislador. Y al final, porque el terremoto no va a durar hasta el día del juicio final, va a llegar un momento que aquello se va a parar. Entonces, el aislador debe ser capaz de volver a adquirir o ponerse en su posición original. O lo que es lo mismo, debe tener una autorrecuperación de su posición original que se conoce con el nombre de recentrado. Ok, entonces estas son las 4 virtudes que debe tener un aislador. Para que entendamos ahora un poquitico esto de una forma, vamos a decir, gráfica, ustedes saben que usualmente cuando yo tengo ustedes saben que las fuerzas, vamos a decir, que se generan en cualquier estructura durante la acción de un sismo, se pueden considerar que son proporcionales, digamos, a las ordenadas del espectro de aceleración del registro en el sitio en donde está la estructura. Y usualmente la forma de los espectros es parecida a la que estamos poniendo aquí, en azul. Tenemos la ordenada, son las aceleraciones espectrales, y en las abscisas, los periodos, digamos, de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo aquí un espectro suavizado. Entonces tengo una estructura que no tiene aislador, que tiene un periodo, digamos, más corto, que es llamado T sub I. En este caso, la ordenada aceleración espectral es una ordenada bastante alta. Si yo de alguna manera, en algún sitio estratégico, le coloco a ese puente o a esa estructura un aislador, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ese aislador es muy flexible, va a flexibilizar
la estructura como conjunto, y esto va a dar como resultado que el periodo debe aumentar. Es decir, yo voy a pasar de este periodo T sub I a inicial a un periodo final. Entonces, ¿qué? Cuando yo veo esto, me doy cuenta que entonces, cuando esto sucede, la ordenada de la aceleración espectral disminuye notablemente. Por ahí anoté unos cuantos puntos. Pero como la vida, nada es perfecto. Resulta que cuando esto sucede, es decir, cuando aumento el periodo, resulta que esta es una cosa muy mala en mi contra, que es que aumenta la desplazabilidad del sistema. Entonces, caramba, lo que estoy haciendo con la mano izquierda lo estoy echando a perder con la mano derecha. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Bueno, de alguna manera yo tengo que ser capaz entonces de dotar a ese aislador o a ese equipo de algo que permita que disipe la energía, o en dos palabras, que aumente la razón de amortiguamiento crítico del sistema. Entonces le vamos a dar un botón aquí a ver qué es lo que pasa. Entonces me doy cuenta a la izquierda, fíjense, yo inicialmente tengo una razón del 5%, del 15%, del 30%. Entonces, no solamente al aumentar el periodo, ¿verdad? Ya disminuí la aceleración espectral, pero al aumentar la razón de amortiguamiento crítico, logré disminuir aún más la ordenada de la aceleración espectral. Y entonces ahora me voy al otro lado a ver si tuve suerte o no tuve, y me doy cuenta que sí, que cuando yo aumento la razón de amortiguamiento crítico, ¿verdad? Porque ese sistema tiene esa capacidad, digamos, de aumentar la razón de amortiguamiento crítico, estoy entonces reduciendo o controlando, vamos a decirlo de esta manera mejor, la desplazabilidad lateral. Entonces, todo esto parece indicar que, bueno, pareciera que vamos, yo siempre digo, vamos bien, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué tipos de aisladores sísmicos hay en el mercado? Porque todas esas, fíjense que yo estoy ahorita hablando generalidades, ¿no? Okay, entonces, fíjense, hay muchos tipos de, digamos, de aisladores. Hay unos que son elastoméricos con o sin núcleo de plomo. Hay otros que son deslizantes de una o de doble curvatura. Tenemos otros que son combinados, es decir, una mezcla o una combinación, digamos, de lo que serían aisladores deslizantes con amortiguadores. Otros que son combinados, que también son deslizantes más goma a plomo, por decirlo de alguna manera. Otros que son combinados goma a plomo más disipadores metálicos de media luna. Y otros, por ejemplo, deslizantes con disipadores metálicos ausados. Caramba, vamos al mercado y resulta que nos damos cuenta que ahora, ¿cuál elijo? Bueno, para yo poder elegir una cosa de esta, primero tengo que conocer cuáles son las bondades, las virtudes y digamos, las debilidades de cada uno de estos sistemas, que es lo que vamos a ver ahorita rápidamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es uno de los más usados, que es lo que se llama el aislador goma-plomo. Aquí a la izquierda tenemos un corte, ¿no? Dependiendo si hay una sismicidad, vamos a decir, severa o no la hay severa, yo puedo o no incluir en el centro o un núcleo que sería un núcleo, digamos, de plomo, que en este caso es el encargado de disipar la energía. Entonces, fíjense que esto está conformado, yo tengo aquí dos planchas, estas dos planchas, por supuesto, tiene aquí unos anclajes, este anclaje en la parte superior, los voy a colocar en el caso, digamos, de las vigas de concreto pretensada en alguna parte en esas vigas o en una de las vigas transversales, y en la parte inferior en la viga capitel. Y entonces están conformados, es un sándwich, ¿verdad? Que tiene goma, o sea, un neopreno, una plancha de acero inoxidable, goma, etcétera, 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 etcétera. En el caso que yo necesite incorporar en el sistema un elemento disipador de energía, entonces, bueno, existe, en este caso muy particular, se pone uno o dos núcleos, digamos, de plomo en el medio, y entonces, en definitiva, esto cumple las 4 condiciones del aislador, que debe cumplir un aislador que dijimos al principio. Pero es que hay de otros tipos, no necesariamente tienen que ser goma plomo, a pesar que de goma plomo son, por lo menos en los Estados Unidos, el 75% de todos los puentes que han sido, vamos a decir, o que han sido adecuados o que han sido construidos nuevamente, el tipo de disipador que se elige o que se ha elegido ha sido siempre el de goma plomo. Pero hay otro tipo, por ejemplo, aquí tenemos aislador deslizante de superficie cóncava, que puede tener una, o sea, simple o doble curvatura. Entonces aquí tenemos los grafiquitos para que ustedes, cada uno de esos tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no solamente
desde el punto de vista de la disipación de energía, sino también desde el punto de vista del costo, desde el punto de vista de su funcionamiento e instalación. Ahora existen otros, por ejemplo. Fíjense este caso a mí me llama la atención porque me parece que es muy ilustrativo. Fíjense, esto es una combinación de una superficie, digamos, de esta de doble curvatura, pero en un mismo aparato existe una especie de un amortiguador, que es un amortiguador de un automóvil. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasa? No siempre hay sismo. El sismo es un evento que puede suceder hoy, el próximo puede suceder dentro de 25 años. Entonces, caramba, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Es decir, entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que se suele hacer es que uno coloca, o estoy hablando en este tipo de, digamos, de equipo, una especie de amortiguador que va a ser el encargado de resistir, digamos, las cargas de servicio típicas, como son el frenado, el impacto, etcétera, etcétera. El día que venga un terremoto fuerte, llega un momento, entonces ese disipador, o sea, ese amortiguador se rompe y empieza a funcionar lo que sería el aislador propiamente dicho. Pero es que hay otro tipo, bueno, no hay muchísimos, pero bueno, yo hice aquí un pequeño collage de lo que. Entonces aquí tenemos otro, mire que este está formado por unas medias lunas que son las que se encargan de, digamos, de absorber las cargas del servicio, pero cuando esto por alguna razón ya viene el sismo para acá y para allá, entonces empieza a actuar un sistema goma plomo. Lo que sí les quiero decir a ustedes, ¿no? Que todos estos equipos, ¿verdad? Cuando tienen un comportamiento que es no lineal, es decir, ellos empiezan, y eso lo veremos en un minutico más adelante, tienen un comportamiento primero elástico, después entran en un comportamiento no lineal, y como el sismo obviamente va cambiando de dirección y sentido continuamente, pues entonces lo que uno obtiene en definitiva es un comportamiento o un ciclo histerético que es parecido a este que está aquí abajo. Quiere decir que cuando yo, por ejemplo, voy a decantarme por alguno de estos aisladores, el fabricante, él me hace a mí unos ensayos, y esta en general suele ser la forma, digamos, de lo que serían estos ensayos a corte. Y entonces el área que está metida, digamos, de este gran bucle o como sea, esto básicamente es una medida de la cantidad de disipación de energía que ese aparato, ese aislador es capaz de proveer a la estructura. Esto es otro caso muy interesante. Fíjense, esto es para que tengamos fíjense, no se olviden que detrás de todo esto, porque una cosa es la parte teórica y otra parte es la parte comercial. ¿Verdad? Esto es como si yo nada más tengo un automóvil, como en la época de Henry Ford. Solamente había un automóvil, la marca era Ford y el color era el que usted quisiera siempre que fuera negro. Bueno, eso ya, Dios gracias. Entonces, ahora hay el Ford, está el Chevrolet, el Buick, el Toyota, en fin, toda esa cantidad. ¿Por qué? Porque es un negocio, en definitiva, es un negocio, ¿verdad? Es darle confort, en el caso de los automóviles, digamos, al usuario. Bueno, en el caso de esto es lo mismo, ¿no? Entonces aquí aparece otro sistema, este es un sistema muy sofisticado, por cierto, ¿no? Entonces tiene unos piolos, que se parecen unos pines de jugar bowling, ¿no? Que son, estos hacen el papel en este tipo de dispositivo. Es el mismo papel que hace en el goma plomo el plomo. Entonces también tienen unos fusibles. Entonces esos fusibles solamente ellos están ahí aguantando, guapeando, como digo yo, ¿no? La carga de servicio, el frenado, el no sé qué, no sé cuánto. Pero llega un momento que, estos son los fusibles amarillos, que de repente yo toco aquí este botón, o sea, en dos palabras, el sismo, ay, perdonen, discúlpenme, que no sé qué fue lo que pasó aquí. Déjame ver si le puedo contar el cuento con él, ¿no? Ah, ok. Fíjense, llegó el sismo ya sobre un cierto umbral, ¿verdad? Entonces, cuando se sobrepasó el umbral, que en dos palabras que es la capacidad de estos fusibles de resistir fuerza de corte, ese fusible se rompe y entonces, ¿qué es lo que empieza a disipar energía? Esos piolos están viendo ustedes. Y esto lo podemos ahora ilustrar en un grafiquito, es decir, cada vez que cuando uno va a comprar estos equipos, bueno, toda esta gente, bueno, yo ahora después decir, no es un chiste, yo fui 4 veces a Italia, solamente para yo tratar de estudiar, y eso fue, esto que les estoy contando fue una cosa de verdad cuestiva, esto fue un proceso que duró un año, en la parte sísmica y la reconsideración y para acá y para allá, pero en definitiva fue lo siguiente, ay, parece que su conexión es inestable, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces fíjense lo siguiente,
Aquí estamos viendo este gráfico, o sea que esto se está moviendo, que en este caso sería función de la aceleración, y de repente, ¡pam!, se rompe el fusible y entonces inmediatamente empieza a disiparse energía y nos damos cuenta entonces en este gráfico, ¿verdad? La respuesta es mucho menor. Pues esta es la idea. Esto es lo que se quiere lograr. Ok. ¿Y qué picante? Bueno, mire, hay muchos, pero yo puse aquí los que yo considero que son de un grupo muy importante. Está FIP Industriales de Italia, que fue casualmente con los cuales nosotros batí, porque esto fue realmente fue muy interesante. Ok, de luego tenemos el Dynamic Isolation Systems, que es la casa mayor sísmico que existe, que está, o fabricante, quiero decir, en los Estados Unidos. Luego tenemos otra que es la EPS, Earthquake Protection Systems, de los Estados Unidos, una casa alemana, Maurer, no sé cómo se pronuncia esto, Schon Seismic Isolation Systems, esto es en Alemania. Tenemos otra casa en Italia, etc. Es decir, yo voy al mercado y resulta que tengo 5 mercados. Entonces, yo tengo que elegir. Fíjense, yo sé que fíjense lo siguiente, no perdamos de vista, yo estoy metido en un proyecto, yo quiero utilizar, alguien me dijo que yo podía utilizar estos aisladores sísmicos, primero empiezo a estudiar, empiezo a tratar, y tengo que decidir por ahí, pero eso no es una decisión fácil, ¿no? Porque en general todos estos equipos son maravillosos. Ok, pero ¿de qué depende la selección que yo voy a hacer? Pues mire, la selección depende de muchas cosas. Obviamente del costo del equipo. ¿Ok? Fíjense, si yo me voy a comprar un Rolex, ¿verdad? Que me da la hora, pero yo también puedo comprar un Casio, ¿verdad? Era bonito, no sé, ambos dan la hora. Entonces depende, si yo quiero dar la hora con mucha, ustedes saben, presumiendo, mire, yo tengo aquí un Rolex, bueno, usted gastará 10 veces más que lo que va a gastar con un Casio, ¿verdad? Pero en definitiva, y en esto hay que ser práctico, no hace falta casarse con el equipo más costoso. Lo que hace falta es que el equipo sea bueno, bonito y barato. Ok, ¿qué otra cosa? ¿De qué depende la selección? De la capacidad de resistir fuerza axial. Porque, bueno, todo esto depende de qué, por supuesto, del sismo, ¿no? Es decir, que yo vaya a elegir en el diseño. De la capacidad de disipación de energía. Del tamaño del equipo. Porque puede haber un equipo que es una maravilla, pero tiene el tamaño de un piano. Entonces aquello no hay quien lo meta, porque no se olviden que estos aparatos hay que meterlos como un sándwich, en el caso de los viaductos, debajo, digamos, entre lo que sería la viga capitel, ¿no? Y el tablero. Entonces, bueno, eso tiene también unas dimensiones, no puede ser enorme. Bueno, en fin, estas son cosas que hay que considerar. Y por supuesto, de la confiabilidad de estos equipos bajo las cargas de servicio. Entonces vamos solamente para que ustedes tengan una idea. Esto realmente se utiliza. Esto no lo estoy inventando yo. Fíjense, ¿cuál era para volver a lo que queríamos? Lo que queremos es desacoplar la estructura, digamos, de las aceleraciones del terreno. Estos aisladores sísmicos no solamente se utilizan en los puentes, sino también se utilizan en edificaciones. Y sobre todo, digamos, en el caso que yo quiera hacer una adecuación de estos grandes monumentos que son a lo mejor monumentos que tienen 100 años, que aquello, bueno, obviamente no cumple con ninguna norma, una norma sísmica, me refiero reciente. Entonces, una forma de adecuarlo es tratando de disminuir la demanda, o lo que es lo mismo, aislándolo del terreno. Ok, aquí tenemos entonces a la derecha el Golden Gate. Ok, yo viví 3 años por esa zona. Aquí tenemos lo que sí fue un reforzamiento de los accesos al Golden Gate, ¿verdad? Utilizando, esto viniendo, digamos, de, ¿cómo se llama este sitio, hombre? Sausalito, como dicen ellos, Sausalito. Ok. Y aquí tenemos el puente de San Rafael, que también está en el área de la bahía. Fíjense el tamaño de estos puentes, ¿no? Estos no son puentes de comiquitas, ¿no? Estos puentes, obviamente, durante un proceso que ha tardado años, pues han sido, poco a poco los han ido acondicionando, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante la incorporación, digamos, de aisladores sísmicos. Aquí tenemos un caso en México, ¿verdad? Este es el viaducto Patria en Guadalajara, esto es goma plomo, es un viaducto muy bonito, ¿verdad? Entonces es metálico y fíjense que en este sitio en particular, en los apoyos, digamos, de estas vigas, de estas columnas que están así puestas en forma vertical inclinada, está colocado precisamente un dispositivo que es un dispositivo goma plomo, ¿verdad? Realmente me parece, en este caso a mí me parece una belleza de aparato. Aquí tenemos
esto es otro ejemplo. ¿Esto dónde diablo es esto? Ah, esto es el puente de Oglio en Italia, un viaducto que está formado pues por este concreto armado, partes pretensadas. En este caso, los proyectistas, ¿verdad? El cliente, que en este caso me imagino que sería el gobierno, el de la zona, pues llegaron a la conclusión de que este aislador sísmico era el más conveniente. Bueno, entonces eligieron este. Aquí hay otro, por ejemplo, en el caso de Venezuela, aquí nosotros utilizamos aisladores que son de otro tipo, que son aquellos que tienen esos piolos, que por eso son carísimos. Eso después, esto vamos a hablar después un poquitico, ¿no? Pero esto se utilizó en el viaducto que va de Caracas a Cuba, que son más de 60 kilómetros. Está utilizado también en el viaducto de Guarenas Guatire. Y bueno, una de las cosas que les iba a comentar de esto, de que este tipo de disipadores de energía, que son bellísimos estos aisladores, pero son costosísimos. Dice, el 5% de los puentes en Estados Unidos utilizan este tipo o similar de aislador. Ok, esto me da a mí una idea de que si es el 5% y no el 75%, es que probablemente el costo haya sido uno de los factores que ha limitado más su uso. De hecho, fíjense, esto aquí en Venezuela, yo estuve, cosa curiosa, yo me rodeo de ingeniero civil en estructura, pero he estado muy involucrado en todo lo que es la parte de viaductos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este es el lanzamiento de esto fue una belleza de trabajo, de un viaducto metálico. Esta es la nariz del lanzamiento, y no sé si ustedes observan por aquí, aquí se utilizaron también estos dispositivos aisladores. En este caso fueron los aisladores, estos que les comenté ahora, que son los que tienen eso, que son como unos pines, ¿no? Metálicos ausados. Ok. Aquí es otro. Yo también estuve involucrado en la inspección de esto. Este es un viaducto más pequeño, pero no por ello. Este fue un viaducto muy complicado de hacer, por lo difícil, por el poco espacio que se disponía. Y sin embargo, se utilizaron también, no sé si ustedes pueden observar, aquí están las pilas del tablero, en estos puntos que están aquí, cada vez que se apoyaban, utilizaron entonces unos aisladores sísmicos. Ok, magnífico. Pero, ¿y qué opina la gente? O sea, ¿qué opinan los ingenieros? Porque déjenme decirles lo siguiente, esto no es que todo el mundo lo acepta. Fíjense lo siguiente, hay algunos ingenieros que dicen, hermano, si usted utiliza el aislamiento sísmico, bueno, mire, esa es la mejor solución que existe. Usted los pone en su puente, usted se va a su casa, se pone a ver la televisión, se toma un pisco sour, hermano, que lo va a pasar de maravilla. Eso dice un grupo de ingenieros. Pero aquí pasa igual que en la política. Unos dicen A y otros dicen B. Entonces dice que hay otro grupo de ingenieros que considera que los aisladores sísmicos no son confiables y que jamás deberían utilizarse. Bueno, imagínense ustedes lo que es esto, ¿no? Unos dicen que es la panacea y los otros dicen que aquello no sirve para nada. Yo le voy a dar una opinión muy mía, ¿verdad? De lo que yo creo de todo este enredo, ¿no? O sea, ¿qué opinamos nosotros? Digo yo aquí. Bueno, a mí me parece que es una técnica realmente ingeniosa, es innovadora, es diferente y sí marca un antes y un después en la ingeniería. A mí, honestamente, me encanta este enfoque, vamos a llamarlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos mucha información sobre su desempeño durante el terremoto, porque eso es muy bonito, una cantidad de ensayos en una mesa vibratoria, y bueno, y hago y le doy un cuento al cliente y se le pinto unos pajaritos muy bonitos, pero realmente no tenemos, es decir, no tenemos que confiar un poco en nuestro, qué se va a ver qué pasa. Yo digo, mire, debemos ser cautelosos en su empleo y basar nuestro buen criterio, que yo llamo factor de ignorancia. Vamos a usar eso, pero vamos piano, ¿no? Dice, los aisladores deben estar certificados, esto es importantísimo, deben estar certificados y respaldados por el fabricante mediante ensayo, porque si vamos a ir presos, vamos a ir todos presos, no es que porque es otro problema, resulta que el ingeniero se mete en este berenjenal y luego resulta que la casa constructora, bueno, adiós, gracias que te conozco, ¿no? Y otra cosa que es muy importante, que es lo que yo considero, es que debe existir un riguroso protocolo de mantenimiento y un extenso stock de repuesto. Para mí esto es importantísimo. Yo tengo aquí un viaducto que tiene 60 kilómetros. ¿Ok? ¿Ustedes creen que cuando viene un terremoto se van a romper todos los aparatos al mismo tiempo? ¿No? Se va a romper uno aquí, el otro por allá, uno más acá. Otro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si yo
Ah, no, pero espere, vamos, primero tengo que hacer una inspección, después tengo que ver y mandar una carta al contratista, o sea, al fabricante. Tengo que esperar 6 meses. Bueno, imagínense ustedes, si se cae un viaducto, usted puede incomunicar una nación, incomunicar 2 ciudades. Entonces quiere decir que estas cosas hay que tomárselas en serio. Y les voy a poner un ejemplito. Este ejemplo, a mí este ejemplo me gusta, porque es un ejemplo curioso. Fíjense, estaban construyendo un viaducto, Bolu, que tiene 2 puentes paralelos que tienen 2, y pico kilómetros cada uno. Y resulta, bueno, las pilas tienen alturas de verdad muy disímiles, entre 10 y 49 metros de altura. Resulta que un buen día, para ser exacto, el 12 de noviembre del 99, hubo un terremoto bastante, bueno, bastante importante, de magnitud 7.3, magnitud ¿cómo se llama?, de superficie, y resulta que hubo muchísimo daño. Realmente hubo muchísimo daño. Bueno, se rompieron algunos aisladores, aquello se descentró, hubo lo que se llama, bueno, hubo una, ¿verdad? Y entonces el daño primero se concentró en los aisladores y fue ocasionado primero porque hubo un offset, es decir, fíjense, aquí lo puse yo, lo dibujé aquí. Resulta que nadie sabía que iba a aflorar casualmente la traza de la falla por debajo de ese puente. Y hubo un desplazamiento relativo entre las dos partes, digamos, de esas dos plaquitas que estaban ahí, de 1,50 metros. Hay que ver la cara lo que es eso, ¿no? Es que nadie se imaginó, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Que el desplazamiento real, no el que uno pensó que iba a ser, fue mucho mayor que el desplazamiento teórico. Y por supuesto, también hubo falta de capacidad de recentrado del aislador. En 2 palabras, aquí se equivocó todo el mundo, pero no quiere decir por eso que la cuestión no funciona. Fíjense, yo voy a tocar un botón a ver qué opinan ustedes, ¿no? A pesar de todo esto, el viaducto permaneció en pie. Es decir, él pasó el examen. Ah, que no lo pasó con la mejor nota. Está bien. ¿Cómo aprendemos nosotros en ingeniería? Bueno, de los errores. Entonces, bueno, fíjense que aquí, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron entonces que recalcular toda aquella cuestión, cambiaron todos los aisladores, utilizaron otro aislador. Entonces, de aquí salieron las normas, porque las normas siempre se nutren de todo este tipo de sucesos. Entonces, si la norma decía antes que el aislador tendría que ser rojo, ahora tiene que ser verde, no importa. Entonces, esas son cosas importantes. Y uno no debe por ello, el hecho de que pasen estas cosas, yo creo que uno las debe ver. Yo por lo menos me parece muy interesante que uno pueda aprender, digamos, de este tipo de sucesos. Ok, entonces vamos a salir para adelante. Ok, ahora vamos a entrar en nuestro proyecto como tal. Todo esto que les estoy a ustedes hablando, bueno, fíjense, yo estuve involucrado en este proyecto desde enero del 2007 hasta diciembre del 2014, son 7 años. Por supuesto, involucrado desde el principio, estas son cosas complejas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de los estudios básicos. Ok, el proyecto fue hecho por Figueiredo Ferraz, de Brasil, la constructora Odebrecht, que yo creo que ustedes la conocen mejor que yo, el cliente, el Metro de Caracas, los aisladores fueron comprados a la casa FIP Industriales de Italia, la parte de ingeniería sísmica, digamos, estuvo bajo mi coordinación, llamémoslo de esa manera. Y bueno, y se hicieron, por supuesto, una cantidad de estudios para acá y para allá. Aquí hay uno de ellos, espectros y coeficientes mínimos de corte basal para el diseño de los viaductos y, ¿qué más? Y estaciones elevadas, porque esto tiene 4 estaciones enormes elevadas. Bueno, ok. Para que tengamos una idea, esto como todo, esto forma parte, digamos, de un plan ferroviario nacional 2006-2030, y entonces nosotros lo que tratamos de unir es la ciudad de Caracas con la ciudad de Guatire, y aquí ponemos los colores del metro y decimos que el transporte tiene que ver con el metro, a pesar de que es un ferrocarril, porque fue el metro, la empresa estatal, a la que se le asignó la coordinación y el manejo total, digamos, de todo este macroproyecto. Ok. Entonces, para que tengamos una idea, la ciudad de Caracas, que está por supuesto aquí a la izquierda, aquí está la ciudad de Guarenas, la ciudad de Guatire, que son 2 ciudades que están relativamente cercanas. Vamos a unirlas. El proyecto va desde Caracas hasta esta ciudad de Guatire, son 19 kilómetros de túneles, ¿verdad? Y luego aparecen 12 kilómetros aproximadamente de viaducto elevado. Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, aquí lo estamos viendo ahora de otra manera. Vamos a unir Caracas, ese es el objetivo, con las ciudades de Guarena y Guatire, ¿verdad? Y entonces en esta parte verde es la parte esa que es la parte
que vamos a estar por los túneles básicamente, y esta parte amarilla, que es la que vamos a tratar hoy es la parte de que va a ser el viaducto elevado. Por supuesto, cuando uno va a hacer un proyecto de esta naturaleza, no lo hace José Luis Alonso solo. Bueno, yo soy una pieza en ese gran mecanismo, ¿verdad? O ese gran mecano, decíamos en mi época. Ahora, como dirían, no sé cómo dirían ahora, qué palabrita usan ahora. Bueno, un mecano, usted sabe. Ok, ¿cuáles son las disciplinas involucradas? Mire, ingeniería sismológica, ingeniería geofísica, ingeniería geológica, geomorfología, estudios topográficos, hidrología, ingeniería geotécnica, ingeniería vial, transporte, ingeniería estructural, arquitectura, urbanismo y alcaldía. Eso es un gentío. Y todo el mundo tira para su lado. Esto no es fácil de llevar a cabo, pero sí les puedo decir que yo me considero una persona afortunada por haber sido capaz o haber tenido la oportunidad de haber participado en este gran macroproyecto. Ok, por supuesto. Ok, vamos a ir a ver. Esto era para darles una idea. Bueno, esto tiene 4 estaciones, yo lo voy a poner en el anterior. Disculpen que vaya para atrás como el cangrejo. Cuando yo llego aquí a la zona de Guarena y Guatire, tengo que es una zona donde... bueno, otra cosa que se me olvidó decir. Esto, para decidir cuál fue el trazado, bueno, eso es un problemón, porque esto pasa por el medio, digamos, de una población que está construida. Es más, se eligió como ruta la intercomunal, imagínense ustedes aquí. Bueno, el hecho es que esta estación, este trazado en la zona urbana tiene 4 estaciones elevadas que se llama Guarena 1, Guarena 2, no sé qué pone aquí, Guatire 1 y Guatire 2. Para que ustedes tengan una idea, estos son un poco más o menos lo que está aquí a la derecha. Arriba un rendering, ¿verdad? Esto es un mamotreto, esto es una cosa enorme. Esto tiene más de 160 metros de largo, ¿ok? Y si ustedes aprecian, esto fue un anteproyecto, esto fue hecho por un arquitecto muy connotado en Venezuela, Fruto Vivas, pero después de muchas discusiones para acá y para allá, se adoptó esta otra estación, que a mí por supuesto me gusta más la que está abajo, porque la veo, es como más sencilla. Yo creo que estas cosas no deben ser tan ostentosas, tan enredadas, pero quiero decir que todo esto fueron procesos y procesos de discusión, comisiones y caerse a palos los unos contra otros. Pero bueno, eso forma parte digamos, del partido de fútbol, ¿no? Como todo en todas partes, como yo estoy en una zona sísmica, pues yo tengo que, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy yo aquí situado, no? Entonces, bueno, aquí todos los países tienen un mapa parecido a esto, donde aparecen las fallas, donde aparecen los epicentros que más connotados, que han producido daños para acá y para allá. En este caso, Venezuela, Sudamérica, la placa, ¿cómo se llama? Sudamericana se mueve hacia la izquierda y la placa del Caribe se mueve a la derecha. Bueno, total. Esto es el causante de toda la sismicidad instrumental histórica que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poquitico más para donde estamos parados, ¿no? Entonces resulta que ahora lo que hago es un pequeño zoom y me voy aquí a la parte de la región norte central y caramba, hay una fila por aquí que está, es que aquí es donde voy a poner, resulta que en esta zona, precisamente, ¿verdad? Que es donde está la población de Guarenas y Guatire, que se va a comunicar con Caracas, es donde yo quiero, hermanos, que pretendo, y ya se está construyendo en esa zona. Entonces me doy cuenta cuando yo veo esto y digo, bueno, hermano, estoy en la boca del lobo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que en esto hay que tomar decisiones siempre. Yo no soy tomador de pisco sour ni mucho menos, pero yo lo he probado, es muy sabroso. Me tomo otro pisco sour y paso a la siguiente diapositiva. A ver, ¿dónde diablo estoy? Ok. Entonces muchas de las cosas que estamos hablando aquí se están haciendo paralelamente. Son actividades concurrentes. ¿Ok? No es que yo primero tengo que hacer la sismicidad, después tengo que hacer los estudios del suelo, después hacer la geofísica. No. Esto es una cuestión así como llaman ese nombrecito que es bastante, bueno, que uno cuando es un proyecto fast track, es decir, en el camino se enderezan las cargas. Bueno, aquí fue algo parecido. Entonces, bueno, vamos a hacer un mapa de amenaza sísmica. A mí esa palabrita de la amenaza no me hace ninguna gracia porque fíjense que estamos considerando la amenaza, el valor
la aceleración pico es una amenaza. Eso es simplemente una... ¿Ok? Pero no sé, ha habido muchas décadas de gente que insiste. Yo, lo que pasa es que en esta charla no me voy a meter en esa discusión. Pero en definitiva, aquí aparecen, esto fue un estudio muy interesante que hizo Funvisis, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, y entonces para un periodo de 975 años, bla, 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 y tomando todos los modelos de sismicidad de la zona y las fallas y todo lo que meterle en... Entonces resulta, fíjense, esto que está aquí es el trazado de todo este proyecto. Aquí aparece en Caracas y viene a parar aquí a Guatire. Nosotros estamos en esta zona y resulta que, bueno, nos damos cuenta que en la parte de arriba las aceleraciones son mayores que en la parte de abajo, porque, bueno, porque estamos más cerca de la falla. Bueno, todo el cuento ese que ustedes seguramente saben mejor que yo. Ok. Pero hay otra cosa más importante. Entonces, aparte de todo ese estudio que desde mi punto de vista está muy bien hecho, bueno, también se le contrató a Funvisis que hiciera un estudio geofísico. ¿Y por qué? Bueno, fíjense, aquí están las dos poblaciones, Guarenas y Guatire, y no sé si se fijan ustedes que aquí aparece, ¿verdad? Con esas curvitas para acá y para allá, el trazado, digamos, de lo que sería esos 12 kilómetros. Ok, entonces ellos hicieron un estudio geofísico. Ese estudio geofísico es importante, ¿por qué? Porque está básicamente orientado a la medición o la estimación de los periodos naturales del suelo. Si ustedes se acuerdan, o esto ya lo saben, que en general, cuando el periodo, digamos, fundamental, llamémoslo así, dinámico del depósito, es similar o se parece o se aproxima al periodo fundamental, digamos, de la estructura sobre el cual yo quiero colocar una edificación, se produce un fenómeno que se llama cuasi-resonancia. En dos palabras, cuando eso sucede, por un corto instante de tiempo, se produce una amplificación enorme de la respuesta que en ocasiones hace que la estructura colapse. Entonces, por eso es que este parámetro es muy importante. Entonces, en estos planitos, estos que son muy bonitos, entonces aparecen unas pelotitas. Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Uy, aquí yo no sé qué fue lo que le pasó a esto. Esto parece que le cayó. Yo no sé cómo he hecho esto para atrás, ¿no? Déjame ver si puedo, no estoy seguro si voy a poner la torre. Ah, ok. Entonces, fíjense, en los círculos rojos dicen que el periodo es alto, 1.2 a 1.6 segundos, mientras que los otros son menores para acá y para allá. Bueno, esto me da a mí una idea de la ubicación relativa de lo que sería el trazado de este ferrocarril con respecto a los depósitos que circundan la zona. Pero claro, este es un estudio que desde mi punto de vista fue más orientado hacia un estudio de microzonificación sísmica de la ciudad que a un estudio realmente de lo que sería este viaducto. Entonces, se adoptó otra solución. Entonces se contrataron otro tipo de estudios, en este caso una empresa muy buena, por cierto, TRX Consulting, ¿verdad? Y lo que se hizo fue que se estudió una franja de aproximadamente unos 100 metros de ancho, 50 metros a un lado y 50 metros al otro, de lo que sería el trazado. Se hicieron un estudio geofísico, ¿verdad? De campo, y entonces, sí, centramos realmente nuestra atención a lo que a nosotros nos interesa. Porque a mí me trae sin cuidado que a 2 kilómetros más arriba, digamos, de cualquier sitio del trazado, haya, qué sé yo, una arena movediza. A mí lo que me interesa es que esa arena movediza no esté en donde yo estoy poniendo mi ferrocarril. Ok, entonces esto que estoy haciendo aquí es algo simplificado. Esto fue muy bonito, este estudio, solamente este estudio. Y luego interpretar esto, tardamos 8 meses, porque esto fue realmente complicado. Pero bueno, aquí están, lo bonito es que ahora con el software existente, uno ve las cosas mucho más bonitas que antes. Antes uno veía una sábana de páginas y de números y uno tenía que volverse loco ahí tratando de identificar, mira chico, aquí el periodo. Bueno, aquí todo aparecen unos dibujitos. Y entonces aquí aparece del lado izquierdo, digamos, la ciudad de Guarena y del lado derecho la ciudad de Guatire. Y aparece todo esto con unos colorines, ¿no? Entonces, en los colores azul oscuros, por ejemplo, da la impresión, viendo lo que aparece aquí, que son zonas donde el periodo es muy bajo, que son entonces señal de que estamos en un suelo o muy rígido o en la roca, pero a medida que nos vamos desplazando aparecen otros colorines. Por ejemplo, en el caso de en esta curvita que está por ahí, bueno, ahí los periodos, ahí se ve que estamos muy cerca de un suelo blanco. Ok,
Esta información luego se contrastó, ¿verdad?, con lo que sería un perfil geológico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, aquí en la parte superior, porque esto es interesante, fíjense, como le dije, esto es un estudio multidisciplinario. Lo que es realmente interesante es tener la capacidad de poder sintetizar toda esa cantidad de información en un documento que sea de utilidad práctica, o sea, que lo podamos entender los ingenieros. Aquí aparece, qué sé yo, la formación, esto es una parte, un perfil geológico, roca de la formación Las Mercedes, sedimentos, ah, caramba, para acá y para allá. Bueno, me está diciendo mi esposa que ya llevo un poquito más de la cuenta. Bueno, yo voy a seguir adelante, ¿no? Bueno, en definitiva, se hicieron unas tomografías que permitieron evaluar una gran cantidad, digamos, de variables que son muy importantes, como una, por ejemplo, es lo que se llama la velocidad de corte DS30, que lo que hace es que me permite representar, de acuerdo, digamos, a las normas americanas o a las normas inclusive venezolanas, etcétera, cuál es el tipo de perfil de suelo, un suelo blando, un suelo rígido, un suelo no sé qué, un suelo no sé cuánto. Luego tenemos otro tipo que es el BS400, que es un sitio óptimo en el cual, ¿verdad? Si nosotros podemos, es donde deberíamos fundar los pilotes. Es decir, cuando yo llego a esa curva, por ejemplo, en este caso, aparece aquí de 400, ahí es donde yo podría eventualmente, o debería fundar ¿cómo se llama? Mis pilotes, y luego aparece la velocidad de propagación de onda de 500, que es donde, bueno, donde supuestamente en el caso de Venezuela, dice que ahí es donde empieza la roca. Bueno, eso es lo de menos. Lo que es importante es que de sitio a sitio, de lugar a lugar, aquí aparece, por ejemplo, entre la pila no sé qué y no sé cuánto, y si me voy, por ejemplo, entre la pila 233 y 239, sin entrar en muchas explicaciones, solamente viendo los colorines de esto, yo me doy cuenta que esos suelos son distintos y por supuesto la respuesta sísmica en estos depósitos va cambiando de forma significativa, ¿ok? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las condiciones del suelo local. Por supuesto, cuando yo ya dispongo de información, yo tengo que entonces porque cosa que es importante, estos proyectos no se hacen para que yo presuma, digo, mira, yo tengo aquí, entonces pongo unas carpetas enormes, las pongo aquí en mi biblioteca y digo, mire, este es el proyecto, ¿no? El proyecto, lo que interesa en ingeniería no es que agarrar el proyecto y almacenarlo, ¿no? Es ejecutarlo. Entonces yo tengo que buscar esa información, dársela a los contratistas de una forma sencilla, de manera que entonces, bueno, uno agrupa, digamos, las longitudes, vamos a decir, de los pilotes, en este caso en función de la, qué sé yo, de todo esto que estábamos hablando de nosotros, de la velocidad de ondas de corte. Aquí me permite que yo voy a ir rápido, es que lamentablemente esto es un trabajo interesante. Bueno, esto es una clasificación de los suelos. Aquí a la izquierda aparece lo que, por cierto, es lo que establecido en las normas, no solo del International Building Code, que en ese caso era de 2008, sino del American Society of Civil Engineering del año 16, del 2016, que son las actualmente vigentes. Nosotros hicimos una clasificación de los suelos más elaborada, ¿verdad? Porque no se olviden que las normas son cosas muy generales, no se meten en estos enredos de los viaductos, ni por el estilo. Bueno, que en definitiva es inestable. Voy a seguir adelante. Permítanme que acelere, ¿no? En definitiva, ya tengo la información del suelo, entonces ahora tengo que hacer los análisis dinámicos de los depósitos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber la respuesta dinámica, o sea, cuál es la respuesta en la superficie de los depósitos a lo largo de ese trazado. Para lo cual, entonces, ¿qué fue lo que yo tuve? Bueno, inventé, porque todas estas, que yo sepa, aquí no tenemos ninguna bola de cristal, tenemos que asumir, decir, bueno, mire, ¿cuáles son los sismos que creemos que eventualmente podrían suceder aquí? No que voy a escoger el máximo sismo creíble, porque si yo voy a utilizar el máximo sismo que yo supuestamente va a suceder en el sitio, entonces ya no hago el viaducto, tendré que hacer unas pirámides de Egipto. Eso para mí no tiene ningún sentido. Hay que tomar decisiones de tipo práctico.
y uno dice, bueno, la sismicidad en la zona, yo voy a escoger sismos que están entre 6 no sé cuánto y 7 no sé cuánto a tales distancias, tomando en consideración las fallas existentes, cuál es el sistema, digamos, el tipo de mecanismo de falla, si es transcurrente, no sé qué, normal, inverso, etc. Aquí aparecen entonces algunos de los terremotos que nosotros utilizamos con sus respectivos espectros. Yo voy a seguir adelante. Entonces, toda esta información nos sirvió a nosotros para hacer los análisis dinámicos, digamos, de los depósitos, tomando en consideración que la respuesta del suelo es lineal. Entonces hicimos un análisis dinámico linealmente equivalente, donde a medida que por ejemplo, la rigidez, digamos, del depósito va creciendo a medida que aumenta, digamos, la deformación en el terreno, pero por el contrario, ocurre que a medida que la deformación unitaria es mayor, resulta que entonces aumenta la disipación de energía del suelo. Bueno, en definitiva, hicimos una gran cantidad de análisis, llegamos, porque a todas estas, no se olviden, que esto no es una cuestión académica que yo estoy haciendo para presentarlo en el 7º Congreso Mundial que se va a realizar en Oklahoma, no, nada de eso. Esto es para que se haga. Entonces yo tengo que agarrar toda esa información, ¿verdad? Me tomo otro whisky, no, así ahora cambié de whisky, de pisco a whisky, ¿no? Entonces tengo estos espectros que están aquí. Entonces tengo unos espectros elásticos, que serían los azules, y abajo, fíjense que yo estoy considerando unos espectros que tienen en rojo, que son los que, con los que yo tengo que diseñar. Estos son los que ya hay ese 20% o el 30 o el 40%, digamos, de la respuesta que uno obtiene de disipación, ¿verdad? Cuando uno aumenta la razón de amortiguamiento crítico. Yo voy a seguir adelante. Obviamente, con toda esta información, yo lo que hago es que identifico las pilas de acuerdo a las formas espectrales, porque cada pila, y eran 345, usted se imagina que yo no cada pila le voy a poner un terremoto distinto. Bueno, entonces yo tengo que hacer. Entonces, estas son soluciones compromiso. Esto lleva muchas horas de meditación, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, bueno, otra cosa interesante. Ok, vamos a poner que ya yo tengo esto claro, ya tengo toda la información. Pero yo tengo ahora que fijar, por lo menos eso fue lo que a mí me pareció que interesante, un índice de daño. Entonces ese índice de daño, yo para poder hacer ese índice de daño, tomé en consideración un índice de daño que me pareció muy interesante, que se obtuvo que relacionaba los daños que se presentaron en el terremoto de Caracas, ¿verdad? En función de las condiciones del suelo local, y ese índice se llamó SB sobre C, donde S sub B es la velocidad espectral, ¿verdad? Para una estructura que tiene un periodo que sea de 1.5 segundos, uno entra en el espectro de aceleraciones e inmediatamente uno encuentra cuál es la velocidad espectral, divide eso por el coeficiente de corte basal y me da un número. Esto yo lo grafico, me da un gráfico. Okay, para no enredarnos con lo que estamos hablando aquí, entonces yo lo que digo, yo adopté, bueno, cuando digo yo, después de mucho pensar y de quedarme calvo más de lo que supuestamente estaba antes de empezarse este proyecto, se tomó como consideración que el valor mínimo de corte basal, que es la relación de dividir el corte, la fuerza de corte entre el peso, no puede ser menor de 0.24. Si cuando yo hacía mi análisis dinámico, ¿verdad? El análisis dinámico ya utilizando los espectros, producto de los análisis de todo aquel enredo que hicimos del suelo, si el corte basal, es decir, si el coeficiente de corte basal, producto de o resultante de un análisis dinámico, era menor que el mínimo, entonces yo asignaba como valor de corte basal de diseño el valor mínimo, que era 0.24. Pero cuando, por el contrario, cuando yo hacía los análisis dinámicos, resulta, me refiero a me daba valor, era superior a 0.24, entonces estaba el de ahí. Ok, vamos ya a intentar darle un puntico, permítanme unos 6 minutos más. Viene lo que ya sería el proyecto. El proyecto es muy interesante. Este proyecto es atípico. Originalmente, el proyecto estaba conformado, digamos, por tableros de concreto armado, que están viendo ustedes aquí arriba. Estaban apoyados sobre 3 vigas pretensadas de, ¿cómo se llama?, de concreto, ¿verdad? Habíamos escogido aisladores sísmicos, goma plomo. Las pilas eran rectangulares macizas de concreto armado con una altura variable y la distancia entre pilas promedio era de 40 metros. Ok. Yo voy a saltarme toda esta cuestión
Entonces, en definitiva, para que tengan ustedes una idea, no sé si esto pasó, estoy tratando de ver por aquí a la izquierda, un momentico, ok. Entonces ahora tenemos, había que modelar esto. Bueno, entonces se utiliza un software, uno hace un modelo tridimensional, trata uno de presentar todo ese viaducto, aquí son varios tramos, ¿verdad? Y entonces, fíjense que en este caso muy particular, aquí en esta zona, hay unos pórticos de apoyo en algunos sitios, porque resulta que aquí, ¿qué pasaba? No se olviden que como esto iba a través de la ciudad, había zonas donde yo o pasaba un río, o había otro, qué sé yo, una autopista, en fin. Entonces hubo la necesidad si no podía poner las pilas donde a mí me diera la gana, en dos palabras. Entonces fíjense que aquí aparece en esta sección unos pórticos que tienen 4 más de luz. Esto es otro de los, estoy tratando de ver otro, digamos, de los esquemas que se hicieron, ¿no? Y entonces aquí, fíjense, aquí tenemos luces de 43 metros. Bueno, yo no voy a entrar en muchos detalles con esto. Esto se hizo, yo voy a pasar estas diapositivas. Me disculpan. Estos son los análisis dinámicos que les quería mostrar, pero no hace falta para lo que les quiero mostrar. Basándonos en todo este enredo y en todos esos análisis, todos esos estudios analíticos que se hicieron, se llegaron a, en fin, aquí esto es lo que usted tiene que utilizar para la construcción. Y se empezó a hacer el proyecto este. Se empezaron a construir las pilas. Fíjense usted que están muy bien construidas. Esto tiene acero, como decimos en Venezuela, como arroz, ¿no? O sea, realmente esto lo que le sobra es acero. Y aquí tenemos varias pilas y tal. Todo esto parece que está muy bien, pero de la noche a la mañana, y aquí es lo que yo les quería ya para tratar de terminar esto, decirles cuál es la parte realmente interesante o atípica, vamos a llamarla de alguna manera. Usted imagínese que después de haber hecho 100 pilas, resulta que a alguien se le ocurre, al cliente y por supuesto ¿cómo se llama? A la constructora, de utilizar en vez de goma plomo, vamos a utilizar otro tipo de aislador. Y no solamente que voy a utilizar otro tipo de aislador, sino que en vez de utilizar las 3 vigas de concreto pretensado con las cuales nosotros habíamos hecho todo el proyecto, no, ahora las vamos a hacer metálicas. Bueno, ustedes imagínense ustedes lo que estamos diciendo, ¿no? Esto sí es verdad que es un golpe en el tobillo, ¿no? Es una zancadilla porque uno está haciendo todo esto y entonces resulta que ahora se cambió el sistema goma plomo por esto que está aquí. Bueno, créanme que esto fue un verdadero cataclismo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, mire señores, a mí me parece muy bien lo que ustedes quieren hacer, pero yo no puedo dar, vamos a decir, el aval, por lo menos no puedo garantizar que esto es verdad, hasta que no se demuestre que ambas soluciones dan resultados similares. Entonces se analizaron 4 casos, que son 4 casos. Uno es en el sistema original, goma plomo, con un sistema lineal equivalente del razón de amortiguamiento crítico del 20%, y otros 3 casos en los cuales se utilizaron las vigas de acero, y entonces en un caso se utilizaron los goma plomo, y en otros se utilizaron el otro tipo que se había decidido. Se hicieron análisis para hacer esa comparación. Se eligió el tramo más desfavorable y entonces se hicieron todos los análisis, inclusive se hicieron análisis dinámicos paso a paso, utilizando acelerogramas, y afortunadamente se llegó a la conclusión, después de muchas peleas, y de, bueno, no quiero entrar en esos detalles, de que, en fin, que sí, que se podía hacer el cambio. Y entonces, bueno, en definitiva, ya voy a acabar con esto, entre los aspectos constructivos. Este proyecto se empezó a hacer primero, aquí está el, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? El campamento en el 2007. Aquí es parte de cómo se iba construyendo todo aquel negocio, ¿verdad? Entonces después, esto fue cuando se hizo el cambio. Fíjense que ahora resulta que antes había 3 vigas y ahora resulta que hay 4, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que en cada viga de esta capital, en vez de haber 6 aparaticos, ahora hay 8. Pero en fin, todo eso se siguió adelante. Aquí aparecen algunos detalles de la construcción. Como les dije, yo estuve años en esta cuestión. Y entonces, bueno, por supuesto, estos son fases, digamos, de lo que fue el proyecto en su ejecución. Fue una belleza de proyecto, realmente fue una obra preciosa.
no solamente cuando uno se involucra en esto está la construcción de esto, sino que hay, le voy a pasar esto, cuando uno hace esto, sobre todo en una zona que está densamente poblada, uno tiene que hacer mejoras viales. Bueno, aquí hubo movimientos de tierra, cortes de cerro, estabilización de taludes, construcciones de partes con tierra armada, en fin, esto fue realmente un proceso, a mí me encantó, yo se lo soy honestamente, pero fue muy interesante. Ya para terminar, esto forma parte al final, resulta que esto ya es para ir hacia Caracas, esto no se ha hecho todavía, esto es el patio donde van a empezar los túneles, ¿ok? Entonces, bueno, esto es todo lo que, esto es para que tengan ustedes una idea. Aquí esto fue un proceso donde el cerro fue poco a poco se fue quitando el cerro y entonces se estabilizó el cerro utilizando unas pantallas atirantadas con tirantes y entonces aquí, bueno, se rellenó para acá y para allá. Bueno, todo esto forma parte de lo que fue la parte colateral a todo ese estudio enorme que nosotros hicimos. Yo creo que ya con esto forma parte de, como le digo, esto es un periodo de tiempo muy largo. Eso fueron realmente varios años. Yo creo ya con esto estamos llegando, y a Dios gracias, y me disculpan que me haya extendido tanto, al fin de la, ¿cómo se llama? Ok. ¿En dónde?